son los que no vinieron hoy. Pero la mayoría, o sea, ustedes, yo, tenemos esperanza. Porque, por ejemplo, cuando usted ve alguna película sobre algún desastre natural, usted ve que los títulos de esas películas, o la descripción mejor de esas películas, dicen que son películas apocalípticas. Entonces uno se queda con la idea, o la gente tiene la idea, de que algo apocalíptico es un desastre, algo apocalíptico es malo. Pero lo dije una vez que hablamos sobre Apocalipsis aquí durante varias semanas, incluso meses. Apocalipsis no es un libro de malas noticias, es un libro de buenas noticias. Claro, hay cosas malas que son descritas, que van a pasar, pero Apocalipsis es el sello de toda la revelación de Dios, y voy a decir, es el acto final del cumplimiento del plan de Dios para nosotros, que es un plan de bien y no de mal. De hecho, el domingo les decía que si se quiere hacer un spoiler del qué es lo que va a pasar al final de todo, en Apocalipsis está. ¿Y qué encontramos en esa descripción sobre el final de todas las cosas? Es que la iglesia vence al final. Así que no se aflija, dígale al de la par, no se aflija, no se preocupe, no se preocupe. Hoy solo vamos a ir por encimita, o solamente un detallito nada más, y nos vamos a ir esta noche. ¿Qué le pasa al mundo? Esa es una pregunta que nos hacemos con frecuencia. ¿Qué le pasa al mundo? La gente se la hace, usted se la ha hecho, cuando ve cosas que lo sorprenden. Generalmente cosas que lo sorprenden de manera negativa. Uno dice, uno se pregunta, ¿qué le pasa al mundo? No necesariamente buscando una respuesta a eso, como que estuviera implícita la respuesta en la pregunta de que el mundo está loco. O sea, ¿qué le pasa al mundo? La respuesta que va pegadita ahí con eso es que el mundo está loco, está fuera de sí. La gente cuando ve, uno escucha a la gente que no ha creído en el Señor, que no tiene ni el más pequeño indicio acerca de lo que la Biblia enseña sobre el final. Solo han oído algunas cosas y generalmente todas son malas, ¿verdad? Vuelven a asociar Apocalipsis con el anticristo, solo con el anticristo, o con las destrucciones de la tierra, y la gente se llena de temor. ¿Qué le pasa al mundo? Mire, cada día nosotros somos testigos de lo que pasa en nuestro planeta, en nuestra sociedad, y son cosas que no son normales. Hoy en día uno ve las noticias y no es raro ver una seguidilla de noticias que le dan vuelta al mundo sobre desastres que se salen de control, cosas que no pasaban antes. Cuando yo me recuerdo, no sé si usted, que ha vivido más de 40 años en este bendito planeta Tierra, había oído de tsunamis como los ha oído hoy en los últimos 20, 30 años. Usted no sabía que era eso. No sabíamos que era eso. O sea, hay cosas que pasan hoy con más frecuencia que antes. Terremotos, el cinturón de fuego. El cinturón de fuego es literalmente un cinturón de volcanes alrededor del Pacífico del mundo, el Océano Pacífico, y que está volviendo a entrar en actividad. Hay cosas que no son normales. Guerras, amenazas de guerras, los países poderosos paseando sus buques de guerra por los océanos para intimidar, para ver, esperando quién les tire una piedrita para agarrarse a bombazos. O sea, vemos que algo pasa en el mundo que no es normal. Se avecina una crisis alimentaria de la que muy poca gente habla hoy. Hay un virus suelto una vez más en Asia, que igual que el coronavirus están tratando de contenerlo. No, espero que no pase como el coronavirus,
pero hay cosas como esas que están saliéndose del control. Lo que más me preocupa hoy es dos cosas. Bueno, muchas cosas, pero lo que más me preocupa de lo que le pasa al mundo hoy es la poca tolerancia que la gente tiene hoy para escuchar, recibir y creer la verdad de Dios. Hoy, en países, bueno, uno podría pensar que pueden meter preso a un cristiano por predicar en la Plaza Roja, por ejemplo, o por predicar, bueno, en China comunista, China continental, o poder predicar en Irán, lugares así. Uno piensa, un cristiano predicando libremente en la calle, en un parque, pues lo van a meter preso, incluso pueden matarlo. Pero hoy es común ver escenas de cristianos encarcelados en Canadá, en Inglaterra, por predicar en una esquina, por predicar en un parque. Los esposan y se los llevan presos. ¿Por qué? Adivine por qué. Adivine cuál es la acusación. Intolerancia. Ahora hablar del evangelio es ser intolerante con las creencias de los demás. Es como que usted va por la calle y de repente nota que con una tormenta, de esas que no son normales últimamente en nuestro país, se cae un puente. Y entonces usted hace un rótulo y se pone puente caído, cuidado. Y que lo lleven preso a usted por ser intolerante. Está advirtiendo de un peligro. Y es precisamente lo que pasa hoy con los hombres y las mujeres que tratan de vivir la fe cristiana como debe ser vivida en esos países que originalmente fueron ellos los que enviaron misioneros a nuestros países para que conociéramos la verdad del evangelio. Hoy allí es muy peligroso ser cristiano. En España, por ejemplo, antes se podía pedir prestado a la alcaldía, al ayuntamiento, le llaman ahí, un parque de la comunidad para poder hacer un evento cristiano, un concierto, un culto, lo que fuese. Hoy no. Todo eso está cerrado. Pero si un grupo musulmán quiere hacer una reunión ahí, así como no, aquí están las llaves, mira, aquí está el permiso, vaya y hágalo. Por eso le digo, me preocupa hoy en día la poca tolerancia que hay para escuchar, recibir y creer la verdad del evangelio. Estamos viviendo en un tiempo peligroso, emocionante, pero peligroso. Mire, ¿qué le pasa al mundo? Es triste, pero como le dije, vamos a analizar qué es lo que la Biblia dice que pasa y que va a pasar. 4 semanas nada más. Hoy solo, como le dije, voy a mencionar un detalle que creo que es lo que en principio tiene al mundo como lo tiene, y luego vamos a ver cómo es que las cosas van a cambiar. Le voy a hablar acerca de el ataque que está sufriendo hoy la doctrina, la enseñanza del arrebatamiento, el milenio, la segunda venida de Cristo y cosas como esas. Vamos a volver a la Biblia y espero que usted esté aquí en las próximas semanas también. ¿Qué le pasa al mundo? Quiero que lea conmigo unos versículos de la Biblia. Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 1, dice la Biblia así. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, lea, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire es esa entidad maligna que se llama diablo o Satanás, y que, dice aquí la Biblia, es el príncipe o el principado, el que gobierna los aires. O sea que
no lo vemos, pero está ahí, así como las ondas de radio no las vemos, pero están aquí. ¿Y qué sigue diciendo esto? El espíritu, o sea, el diablo es un espíritu que dice que ahora opera, controla a los hijos de desobediencia. ¿Qué le pasa al mundo? Bueno, en principio, el diablo controla a los que están en desobediencia con Dios. ¿Y ese qué porcentaje de la humanidad será? ¿Qué porcentaje de la sociedad salvadoreña será? La gente que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que viven en rebelión a la voluntad de Dios, que viven en desobediencia con Dios. ¿Qué porcentaje de la sociedad será? Bueno, así, para dejársela barato, la mayoría. Entonces, ¿qué le pasa al mundo? Que la mayoría de personas que viven en nuestra sociedad son gobernados por el diablo. ¿Aló? Bueno, sigo. Primera de Juan capítulo 5. Siguiente, versículo 19. Primera de Juan 5, 19. ¿Qué dice? Otra vez, lea la Biblia. Dice, sabemos que somos de Dios. O sea, los que han creído en Jesús son de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y luego, ¿qué dice? Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. O sea, los que son de Dios están bajo la voluntad de Dios. Los que no están con Dios, ¿se acuerda que Jesús dijo? Están en su contra. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, la riega. Eso dijo el Señor. Entonces, oiga, los que no están con Dios están bajo la autoridad del maligno. Aunque usted cante, sigo siendo el rey. Ahí es cuando más está bajo la autoridad del maligno. Porque una de las cosas fantásticas que el diablo nos hace creer a nosotros es que nosotros estamos haciendo lo que nos da la gana. Y el diablo te lo hace creer. O sea, vos nadie te dice nada, mujer empoderada e independiente. Nadie te tiene que decir cómo vivir tu vida. El diablo te hace creer que vos estás viviendo como a vos te pega tu santísima y regalada gana. Pero no es verdad. Míreme acá. Vivir nuestra vida como nos da la gana es vivir en rebelión en contra de Dios. Así de fácil. Una vida de independencia es pecado. Alguien platicando de esto con una persona me decía, ¿cómo es posible? Pues si Dios es el rey del universo y Él gobierna todo. Sí, Él gobierna por las leyes del universo, pero en la vida de las personas Dios no impone su reino. Si todo mundo hiciera la voluntad de Dios, no nos hubiera dejado el Señor Jesús que orásemos: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Si la voluntad de Dios fuera hecha por cada ser humano, o sea, me fui a chupar porque es la voluntad de Dios. Si no fuera la voluntad de Dios, me hubiera dado un telele aquí y no voy. Como aquella vez que no pude ir porque me enfermé. Entonces hay gente que analiza la vida así. Si yo puedo meterme con esa mujer que no es la mía, es porque es la voluntad de Dios. Si Dios no quisiera, no me dejara. Si la voluntad de Dios se hiciera por cada persona, según ese análisis, entonces Jesús no nos hubiera dicho: oren al Padre, que venga su reino y que la gente haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Entonces concluimos: ¿qué le pasa al mundo? La gente común está gobernada por el diablo.
Bueno, un pasaje más. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Dice la Biblia así. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con minúscula, no se refiere al Dios verdadero, es el diablo que se ha convertido en el Dios de este mundo. Dice el Dios de este siglo. La palabra siglo no es que son 100 años, ¿verdad? Se refiere al mundo, a la sociedad de la tierra. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Otra vez, cada vez que una persona se opone, resiste al mensaje del evangelio de Dios, ¿quién está detrás de eso? El Dios de este siglo. Cegó el entendimiento, le cerró los ojos de su entendimiento. Porque, mira, ¿cómo es que usted y yo pudimos creer en Dios, en Jesús, en el evangelio? ¿Cómo pasó eso? Si muchos de los que estamos aquí éramos enemigos de Dios, enemigos del evangelio, enemigos de la iglesia y del evangelio, enemigos de la Biblia, enemigos de todo lo que sonara religioso. ¿Cómo es posible que hubiéramos creído? Bueno, hubo un milagro. Nos fueron abiertos los ojos del entendimiento, dice la Biblia. Eso dice Efesios capítulo 1 y 2. Ahora, mientras eso no pasa, la gente sigue cegada al mensaje del evangelio. ¿Qué le pasa al mundo? Pues que la gente está gobernada por el diablo. Mire, entonces, a medida que pasa el tiempo y el final de todo se acerca, esto no va a mejorar. La Biblia dice en Apocalipsis 12, hablando del último tiempo, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Quién se debe alegrar? Alégrense los que están en el cielo. No se alegren los que están en la tierra. Ay, eso pasa en el momento inmediato después del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a hablar de eso más adelante. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, ¿qué dice? Ha descendido a vosotros. Dice, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, esto no va a mejorar. No va a mejorar a medida que pasa el tiempo. El diablo seguirá atacando con más, ¿cómo dice ahí? Ira, enojo, furia. ¿Por qué el diablo te odia? Porque sos hijo de Dios. ¿Por qué el diablo odia al ser humano? Porque es creación de Dios, es la corona de la creación de Dios. Y como el diablo odia a Dios, pero a Dios no le puede hacer nada, pero a la creación de Dios sí, a los hijos de Dios sí, de alguna manera. Entonces nuestro mundo está patas arriba. Todos nosotros, yo creo que incluso el ser humano común sueña con un mundo donde reine la paz, donde haya compasión, donde nadie sufra, donde no hayan injusticias. Soñamos con un mundo donde Dios sea amado y adorado como tal, como debe ser. Y hemos vivido años, los que ya tenemos un par de años de vivir aquí, hemos soñado con eso y seguimos soñando con que eso sea verdad. De hecho, cada vez que usted va a una elección popular, si vive uno en una democracia, va y elige a los gobernantes con esa esperanza. Claro, con muchas dudas, pero con esa esperanza de que con este va a mejorar todo. Y cada vez que ejercemos ese derecho a votar, en la mayoría de los casos nos
decepcionamos. Porque el gobierno perfecto que va a traer esa, voy a decir la palabra, utopía de vida a la tierra, no existe ni existirá jamás. Habrá un día de verdad donde un hombre, donde un sistema político, donde un partido político pueda lograr todo esto que ya le mencioné. La verdad, no, no será así. No. ¿Por qué? Porque el diablo sigue estando al acecho. Por eso. Y él evita que la gente se rinda a Jesucristo. Y entonces, oiga, todo esto irá de mal en peor hasta que el Rey eterno se siente en el trono para reinar en esta tierra. Satanás es mire, Satanás no es un término que define el mal, sino es una persona que encarna el mal. Y él nos odia. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Qué le pasa al mundo? El diablo gobierna. Jesús lo advirtió hace un poco más de 2000 años, cuando él estaba por morir. Y hoy quiero hablarle de eso. La hora de las tinieblas. Es una frase de la boca misma del Señor Jesús. Dale, hijo, por favor. Estén listos ahí. La hora de las tinieblas. Lucas capítulo 22, quiero leer, versículo 47. Lucas 22, 47. Ese es el momento en que Jesús, oiga, está por ser traicionado y crucificado. Y mire lo que la Biblia dice. Mientras él aún hablaba, aquí vino una multitud. El que se llamaba Judas, uno de los 12, venía delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Dale, siguiente. Al ver los que estaban con él lo que había de ocurrir, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Ese ha de haber sido Pedro, ¿verdad? ¿Saco ya la espada? ¿Ahorita? ¿La saco ahorita? Y dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pedro. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: basta de esto, y tocando su oreja lo sanó. Siguiente. Y dice: entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los magistrados del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como al ladrón habéis salido con espada, ¿qué dice? Con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, pero, oiga eso, pero esta es vuestra hora y la hora del poder de las tinieblas. Este es un pasaje interesante porque el Señor Jesús está advirtiendo que antes que Él se vaya a su lugar con el Padre, las tinieblas se apoderarán de la tierra. Cuando la Biblia usa el término la hora, no se refiere a un tiempo de 60 minutos, o como cuando la Biblia dice el día, no se refiere a 24 horas, o sea, se refiere a ese momento, a partir de este momento. Y a partir de ese momento, hoy que lo iban a meter preso y que, claro, lo que seguía después de ahí era que lo iban a torturar y asesinar, venía la hora de las tinieblas. Las tinieblas se iban a apoderar de todo. ¿Qué significaba eso? Poneme lo que sigue, por favor. ¿Qué significaba la declaración de Jesús de que ahora viene la hora de las tinieblas? Número uno, que podría ser una declaración simbólica, que el Señor estaba diciendo que el mal, y en específico la muerte y Satanás, tendrían una aparente victoria con su muerte en la cruz. Y es eso de la hora de las tinieblas podría representar un tiempo de prueba que vendría justo después de que Él muriera. Entonces, cuando Jesús dice ha venido la hora de las tinieblas, puede representar oscuridad espiritual. Definitivamente que eso.
pero también podría representar oscuridad literal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Él murió, literalmente la tierra quedó a oscuras. Eso fue lo que pasó. Lucas capítulo 23, mire lo que dice, versículo 44. Dice, no, siguiente de eso. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. Pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. O sea, cuando Jesús es arrestado para ser interrogado, torturado y asesinado, Él hace una declaración. Esta es la hora de las tinieblas. Ha venido el tiempo de las tinieblas, dice otra versión de la Biblia. ¿De qué estaba hablando el Señor ahí? Probablemente le dije, está hablando de dos cosas o de una de esas dos cosas. Que lo que venía era oscuridad espiritual. O sea, que la oscuridad, el poder del mal, del diablo, iba a tomar el control del gobierno y de todo lo que venía después de eso. Y probablemente se refería también a la oscuridad literal que iba a venir justo cuando Él muriera, y fue lo que pasó, lo acabamos de leer. Cuando el Señor murió, hubo oscuridad, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Ok. Pero aquí hay una figura a la que debemos prestarle atención. La Biblia, ¿cómo le llama a la iglesia? Le llama el cuerpo de Cristo. ¿Cómo le llama la Biblia a la iglesia? Le llama el cuerpo de Cristo. Antes de que el cuerpo físico de Jesús fuera llevado al cielo, vinieron las tinieblas y rodearon la humanidad. Es muy probable que esto nos esté queriendo decir que antes que el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia, vaya al cielo también, veamos que la oscuridad o el poder de Satanás se acentúe mayor, con más fuerza en la tierra. La Biblia profetiza un tiempo de oscuridad, literalmente y espiritualmente, en este tiempo. ¿Qué le pasa al mundo? Que la oscuridad invadió la tierra y sigue invadiéndola hasta el día de hoy. Quiero que vean las profecías, las tres profecías que voy a leer, 4 pasajes de la Biblia. A usted le encanta leer la Biblia, ¿verdad? Ok, más si es de miedo. Vamos, los 4 pasajes que voy a leerle hoy son pasajes que se refieren a lo que va a pasar en la gran tribulación. Oiga, antes de continuar, porque probablemente hay alguien aquí que no comprenda a qué nos referimos cuando decimos la gran tribulación. La Biblia profetiza que después de que Jesús venga por la iglesia fiel y la arrebate, así dice la Biblia, a eso en algunos círculos cristianos le llaman el rapto, pero la palabra rapto no aparece en la Biblia. Es una manera de decir arrebatamiento. El griego es harpazo, que describe el tomar a alguien de manera repentina, como un secuestro. Entonces, un día Jesús vendrá y de manera secreta se llevará a los fieles de la iglesia. Van a desaparecer. Y después de que los cristianos fieles vivos, primero dice la Biblia que van a desaparecer o van a ser resucitados los muertos en Cristo. Inmediatamente de eso, los cristianos fieles vivos, o sea, no vivos de, bueno, también vea, porque avivaron, serán arrebatados para estar con el Señor para siempre. Ya le expliqué que el porcentaje es muy pequeño de los cristianos que serán arrebatados. Vamos a hablar de eso en el camino. Pero luego de que pase ese evento, viene un tiempo de oscuridad profunda en la tierra. El gobierno del diablo tomará el control literalmente de los gobiernos del mundo, y por un periodo de 7 años
aproximadamente, pasarán cosas que nunca la humanidad había visto. Para empezar, un hijo del diablo sentado en el trono de la tierra para gobernarla. Y pasarán, como le dije, cosas que nadie nunca antes había visto. Estas son las cosas que describe la Biblia, que pasarán después que los fieles de la iglesia se hayan ido. O sea, después que usted se haya ido. Como 4 nada más. Bueno, todos los demás, lea qué es lo que le espera en ese entonces. Jeremías capítulo 4, Jeremías 4, versículo 19, dice: mis entrañas, o sea, le duele las entrañas. ¿Cuáles son las entrañas? Las tripas, esas son las entrañas. En la, ¿cómo le digo? En la cultura oriental, el interior del ser humano se describía como las entrañas. En nuestra cultura occidental, el interior, profundo interior del ser humano es el corazón. Pero en aquel entonces, en esa cultura, perdón, el interior del ser humano es descrito como las entrañas. O sea, en ninguno de los dos casos se refiere a algo físico, biológico. No se refiere ni al corazón en nuestro lado del mundo, ni a las tripas del otro lado del mundo. Se refiere a lo interno, a la parte interna. O sea, podría referirse al alma de la persona. Sigo leyendo, lea conmigo. mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas y en un momento mis cortinas. ¿Por qué habla de cortinas y tiendas? Porque las casas de ese entonces eran tiendas de campaña con cortinas. Las cortinas eran las paredes. Siguiente, versículo 21. Yared. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Eso de las banderas es porque en la guerra cada ejército llevaba la bandera del país o de la tribu que estaba defendiendo. A eso se refiere. Un estandarte es un ejército preparado para la guerra, un estandarte levantado, y de luego obviamente el sonido de la trompeta, que no es trompeta, sino era el cuerno del carnero, que daba un sonido particular para llamar a los hombres a la guerra. O sea, lo que está describiendo aquí es que hay un llamado a la guerra. Hay guerra, hay gente muriendo. Versículo 22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Versículo 24. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Siguiente. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por eso se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. ¿Qué leemos ahí? Guerra, destrucción, Dios enojado, castigando al ser humano en la tierra por haberlo abandonado, y también oscuridad, oscuridad espiritual y oscuridad literal. Un pasaje más, Isaías capítulo 13. Mire lo que dice también. Aullad, o sea, está hablando, es como allá, ¿cómo comenzó aquel pasaje de Jeremías? Mis entrañas, me duele el corazón. O sea, es alguien lamentándose por lo que ve. Son profetas que tienen visiones acerca de lo que va a pasar en el futuro. Ahora, Isaías, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre
y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Si alguna vez usted, hombre, dijo, ¿qué tanto dolerá eso? Bueno, si se queda la gran tribulación, probablemente tenga una idea. Y dice, se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. Dale, versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer, o sea, arrancar de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Hay varias teorías de por qué es que la luna se va a oscurecer, el sol y la luna se va a oscurecer. Ya voy a llegar ahí. Porque no es que hay un botoncito allá en el cielo donde apagan el sol y la luna. Aunque los científicos dicen que nuestro sol ya está en decadencia, que nuestro sol va a dejar de funcionar. Y cuando una estrella como nuestro sol, que es una supernova de primera categoría, se apaga, se le acaba la energía, se convierte en un agujero negro que traga todo. Y dicen los científicos que el sol está en decadencia, pero dice que por lo menos va a durar unos como 150,000 años, una cosa así poquita. O sea, no se preocupe, porque el sol se lo va a tragar, no se preocupe, eso es para después. Pero sigo, quiero que vea entonces, oiga, ya iba para afuera corriendo usted, espérenme. Ok, estas son las declaraciones de los hombres que tuvieron visiones acerca del futuro. Todos coinciden en que habrá oscuridad. ¿Ok? Joel capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia, otra vez, tocad trompeta en Sión. Oiga, esas trompetas en los 3 pasajes describen llamado a la guerra. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Míreme, hemos leído en los pasajes anteriores ese término, el día de Jehová. Ya le expliqué que no se refiere a 24 horas, sino a ese día en que Dios castigará a los moradores de la tierra. Míreme acá. Me encontré con una persona, bueno, de esas personas que llegan a tocarle la puerta. Antes del COVID llegaban más seguido a hablarle del reino de Jehová. Me acuerdo una vez que me dijo uno, me mencionó el día de Jehová como 7 veces o más. Y yo le dije, pero usted ya sabe qué es el día de Jehová. El día de Jehová no es fiesta. El día de Jehová es una almágana que nos va a caer. Él me hablaba acerca de que yo debería anhelar el día de Jehová. Yo en mi mente decía, no, yo lo estaba oyendo con mucho respeto hasta que tanto que el día de Jehová le dije, no, pero ya leyó la descripción del día de Jehová. No es fiesta, es almágana. El día de Cristo es diferente. El día de Cristo es cuando Él viene para llevarse a los fieles de la iglesia, o sea, usted. ¿Para qué? Para que venga el día ardiente de Jehová. Voy a seguir leyendo. Otra vez dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Día de qué? De tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. O sea, está hablando de el fuego que destruirá la tierra. Incluso Pedro, el apóstol Pedro, que también profetizó del final, Pedro dice que los elementos de la tierra serán deshechos. O sea, coinciden las profecías de que un día esta tierra arderá en fuego. Y la descripción es terrible porque dice
aquí va el ejército de Dios destruyendo la tierra. Delante de él es como el huerto del Edén. O sea, frente a ellos todo está bonito, pero cuando pasan, todo lo que queda detrás es como un desierto desolado y no hay nadie que escape. ¿Le gusta el día de Jehová? Sofonías capítulo 1 versículo 14. Ya vamos a terminar para que vaya a dormir tranquilo a su casa. Sofonías 1:14 dice: cercano está el día, otra vez, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Otra vez, tiniebla y oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Eso de algazara es ruido de soldados en la batalla. Y el versículo siguiente, el 17: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Bueno, si pudiéramos ver los elementos en común de las profecías de los 4 profetas, encontramos destrucción. Todos llaman a ese día el día de Jehová. Hablan de una tribulación que nunca antes había pasado. Habla de destrucción por fuego, habla de guerra, habla de la ira de Dios castigando a los que no lo obedecieron. Hay una parte, creo que era Isaías, que dice que la tierra será destruida, pero no del todo. Habrán algunos lugares en la tierra que serán protegidos por causa de algunas personas que están allí, que creen en Dios y serán protegidos. ¿Acaso será usted? Bueno, ¿cómo es posible que la tierra se quede a oscuras? El sol se va a apagar, pero no literalmente. Ya le dije, incluso los que saben, que el sol se va a apagar hasta dentro de unos bastantes años. Pero ¿cómo es posible que la tierra pueda quedar a oscuras? Poneme lo que sigue, por favor. Los científicos dicen que la tierra podría quedar a oscuras, o para nosotros la tierra podría quedar oscurecida, o sea, podría ocultarse el sol para nosotros por 3 razones. Bueno, son 2 pues, pero la tercera es una mezcla de las 2. Primera, dice, primero el impacto de un meteoro, asteroide o cometa. Si es demasiado grande, podría causar un impacto y el humo del impacto podría tardar meses en disipar el polvo de la destrucción. La otra cosa podría ser la detonación de armas atómicas. O sea, en la tierra hay suficientes armas atómicas como para destruir la tierra 50 veces. Ponémelo, creo que es lo que sigue ahí. Poneme lo que sigue, por favor. No está ahí, ahí está. Esos son los países con armas nucleares: Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Corea del Norte, Israel. Se supone que evitaron que Irán estuviera armando sus armas atómicas. Bueno, siguiente, o regresar al anterior. ¿Por qué la Tierra podría quedar a oscuras? Bueno, por el impacto de un asteroide a la Tierra, la detonación de armas atómicas, o ambas. Dicen los científicos que una podría provocar la otra. Si un asteroide golpea la Tierra, podría provocar una reacción en cadena, activando las bombas atómicas de la Tierra, y eso estaría feo, bien feo. Y eso haría que el sol se oscureciera por varios meses, incluso años, provocando un invierno
permanente en la tierra, haciendo casi imposible la vida en la tierra. Hace poco vi una serie de origen argentino, no sé si usted la vio, El Eternauta. Era una serie basada en un cómic de los años 60, por ahí, 60, 70, que habla de la tierra en un invierno permanente. Las causas de ahí son otras, pero qué cosa más fea. Si usted a 19 grados está que se muere, ¿ya? La Valeria a 30 grados se muere del frío. Pero mire, nosotros no soportamos el frío. Para nosotros frío es 20 grados, 19 grados. 16 grados anda con gorro, guante, usted vea, orejeras y toda la onda así, coqueto, ¿verdad? Botas de nieve, ¿verdad? Pero imagínense que eso podría pasar. Ahora, hay otro fenómeno. Poneme lo que sigue. Esto que le voy a mencionar rápidamente, no, atrás. Se lo voy a mencionar rápidamente. Fue descubierto por un científico judío en la década de los 80 y ha sido confirmado por la comunidad científica internacional. Le llaman el oscurecimiento global. Se cree, y según lo que dice aquí, quiero que usted lo vea conmigo, dice: la contaminación atmosférica podría estar reduciendo la cantidad de luz en el planeta, provocando con ello diversos problemas medioambientales. La luz solar que llega a la superficie terrestre podría haber disminuido en las últimas décadas, según diversos estudios científicos. Este oscurecimiento global, provocado en gran parte por la contaminación atmosférica, podría estar dificultando procesos esenciales como la fotosíntesis de las plantas o el ciclo del agua, y que se esté subestimando el verdadero alcance del cambio climático. Lo que los científicos dicen, han hecho una medición. De hecho, usted puede buscar el documental en YouTube, hecho por la BBC de Londres, o sea, una cadena de noticias seria, donde estudian el impacto y las pruebas que hicieron. Nosotros no lo percibimos, pero la Tierra hoy percibe menos luz del sol que antes, y eso puede entorpecer procesos que afectan la producción de alimentos en la tierra. A nosotros tal vez no nos ha afectado, o sea, este lado del mundo, pero hay gente muriendo de hambre, según el estudio en el documental, gente muriendo de hambre probablemente por el oscurecimiento global. No es perceptible por todos, pero la tierra hoy recibe menos sol que antes. Se cree que esto es lo que causó la muerte de más de 20 millones de personas durante la década del 70 al 80 en Etiopía, en el hambre en Etiopía. ¿Por qué? La tierra allí no producía, cuando antes era una tierra productiva. La tierra quedó totalmente inutilizada. Ellos creen que es a causa del oscurecimiento global. Entonces, esto es un mal mortal que podría tener alcances mayores en la gran tribulación. Estoy aquí suponiendo de qué va a causar la oscuridad que la Biblia profetiza. Pero ahora quiero ir terminando. ¿Cómo esta oscuridad? Porque le dije al principio que cuando Jesús advirtió, llegó la hora de la oscuridad, se refería a algo literal, ya lo vimos, pero también se refería a algo espiritual. Vea conmigo la dimensión espiritual de la oscuridad. Y nos vamos, oramos y nos vamos. Pedimos perdón a Dios y nos vamos. Chillamos pidiendo perdón a Dios y nos vamos. Porque Cristo podría venir esta noche. Pensé que iba a gritar: aleluya, gloria a Dios, Señor, llévame ya. Bueno, no sé. Efesios capítulo 6, versículo 11. Mire lo que dice la Biblia. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra ¿quiénes? Los gobernadores de las tinieblas. Eso es algo simbólico, espiritual. Los gobernadores de las tinieblas no significa que ellos no pueden andar en la luz. Cuando habla de las tinieblas se refiere al reino del mal.
La Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, está hablando en un sentido espiritual. Hay una oscuridad que no la percibimos porque no es necesariamente literal, pero es real, espiritual. Y hay espíritus con pinches del diablo que gobiernan en la oscuridad. Dice: contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Celeste no es del color celeste, habla de celeste, el cielo o los cielos. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces la Biblia está describiendo aquí que las tinieblas no solo son físicas, sino que son una dimensión desde donde el maligno gobierna, gobernadores de las tinieblas. Hay una guerra espiritual contra los hijos de Dios. Se lo voy a repetir: el diablo odia a la humanidad, ya lo mencionamos, y gobierna sobre los hijos de desobediencia. Gobierna en el mundo, en la mente de la gente común que no ha confiado ni rendido su vida al Señor, pero sigue en guerra contra los que sí han confiado en el Señor. La Biblia dice que usted debemos entender que este tiempo de guerra necesita que nosotros estemos alertas ante eso. Dice allí: nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, se refiere, nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra las personas. Hay personas controladas por el diablo que te hacen la vida imposible, que te atacan, que te hostigan, que te quieren hacer daño. Vecinos, compañeros de trabajo, incluso miembros de tu familia. Y ellos ni siquiera saben que están siendo usados por el diablo. Incluso a veces, perdóname lo que te voy a decir, hay cristianos que no viven alerta de lo que hacen y lo que dicen, que también pueden estar siendo usados por el diablo para dañar a terceras personas. Sí. Se lo dijo a Pedro cuando Pedro le dijo: Señor, no vayas a Jerusalén, te pueden matar. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Estaba diciéndole, está siendo no porque el diablo, no porque Pedro fuera el diablo, sino porque Pedro estaba siendo influenciado por las fuerzas del mal. Hay cristianos como Pedro que se te ponen enfrente para estorbarte, para que no cumplas tu propósito. ¿Aló? Bueno, ¿qué es la oscuridad? Poneme lo que sigue. La ciencia dice que la oscuridad no existe. La oscuridad simplemente es la ausencia de la luz. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de la luz. Entonces, si hay tinieblas, es porque nosotros no estamos llevando la luz de Jesús. ¿Aló? Mire lo que dice Mateo 5:14. ¿Qué dice la Biblia ahí? Lea, lea. ¿Sabe que Jesús primero dijo: yo soy la luz del mundo? ¿Quién era la luz del mundo? Jesús era en ese entonces, porque lo estaba diciendo en ese momento, la luz del mundo. Pero luego te dice a vos: ustedes son la luz del mundo. Quiere decir que cuando Él se fue, nos dejó a nosotros su chance. Cuando Él se fue, nos dejó su trabajo a nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ser la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Míreme pues, que si hay oscuridad, si las tinieblas gobiernan, es porque nosotros no estamos llevando la luz de Jesús. Nos quejamos de la oscuridad, nos quejamos de la maldad, nos quejamos de la falta de principios, nos quejamos del comportamiento de la gente, nos quejamos de todo, nos quejamos. Pero ¿estás haciendo tu parte? Vos sos la luz del mundo. Voltea a ver de la pared, dígale: vos sos la luz del mundo. Dígale: ¿quién lo diría? Mira, qué sorpresa me acabo de llevar. Vos, igual que Jesús, sos la luz del mundo. Entonces míreme pues.
Vea lo que la Biblia dice sobre las tinieblas en un sentido espiritual. Primera de Juan capítulo 2 versículo 9. Primera de Juan 2, 9. Dice, el que dice que está en luz, ya me voy, lea conmigo, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, lea, todavía está en tinieblas. O sea, que hay personas, ya le dije, que ya son cristianos, pero que todavía platican con el diablo. Y él los arrastra a la oscuridad. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y que dice y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Palabra de Dios. Mire pues, te pregunto, ¿vos estás en luz o en tinieblas? ¿Ah? ¿Estás en el reino de la luz con la pata en las tinieblas, verdad? Porque hay gente que se regresa a patrones que ofenden a Dios, patrones de conducta que ofenden a Dios. Y uno de ellos es aborrecer a los hermanos en la fe. Aborrecer. ¿Sabe qué significa aborrecer? No, no significa odiar. Uno rápidamente dice aborrecer. No, yo no odio a nadie. Me caen mal algunas personas, pero no los odio. Y te entiendo, puede ser. Pero se acuerdan que Jesús dijo, el que no aborrezca padre y madre no es digno de mí. ¿Se acuerda? Jesús no estaba diciendo que tenías que odiar a tu papá y a tu mamá. No, la palabra aborrecer en el griego significa amar menos. ¿Qué significa amar? Amar menos. Oiga, y en este contexto aquí, la acepción que toma la primacía en la traducción es que hay personas que dicen que están en la luz, pero menosprecian a sus hermanos. No los odian, los ven de menos. ¿Y usted qué tal? ¿Está en luz o en tinieblas? Nosotros tendemos a menospreciar a las personas. Míreme aquí, no te voy a acusar, pero usted se puede evaluar solito. Nosotros tendemos a menospreciar a las personas por el sexo, por ejemplo. Hay hombres que menosprecian a las mujeres por ser mujeres. Y hoy en día, como que empatamos. Hay por ahí todo un intento porque las mujeres menosprecian a los hombres por ser hombres. Ninguna de las dos actitudes son cristianas. El que hace eso está en tinieblas. Menospreciamos a las personas por su edad, los jóvenes a los viejos a los jóvenes. Menospreciamos a las personas por su posición social. Menospreciamos a las personas por su logro académico o su poco logro académico. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Te vas a quedar. Génesis capítulo 15 versículo 9, rápido. Génesis 15, 9. Mire lo que dice la Biblia. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo eso y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Está describiendo que Abraham está ofreciéndole un sacrificio a Dios. Le está ofreciendo un ¿qué? Un sacrificio de animales a Dios. Un sacrificio a Dios. Ok. Y luego dice que las aves de rapiña, los opes pues, llegaban a quererse comer los cadáveres allí. ¿Y qué hacía Abraham? ¡Sí! Que ahí estaba con el palo apartando a todos los opes y a los... ¿Qué otro animal? Ave, bueno, el perico iba a decir, pero no va. 12, más a la caída del sol, ¿qué dice? Sobrecogió el sueño a Abraham
Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Oiga eso, el descuido, el dormirse en los momentos en que debes estarle ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Sabe que Hebreos 13 dice que ahora ya no son sacrificios de animales? Dice que los sacrificios que agradan a Dios, dice que es la práctica de la bondad, de la hospitalidad, dice la práctica de sacrificios de alabanza. Eso dice Hebreos 13. En el momento en que deberíamos nosotros estar ofreciéndole sacrificios a Dios, nos dormimos. Y en un sentido espiritual, dormirse es descuidarse. De hecho, cuando usted le dice a alguien esté bien dormido, no sé si todavía, ya casi no se dice eso. A mí me decían seguido eso. Se refiere a alguien que no es listo, que no está listo. De hecho, la Biblia, cuando habla de alguien que se duerme en un sentido simbólico, está describiendo a una persona que se ha descuidado. Mírame, hay grandes cosas que Dios te dio o te quiere dar y no las retenés o no las recibís porque nos descuidamos. ¿Se acuerda de Sansón? Ya voy a terminar, ayúdame con el piano, por favor. Ya me voy. ¿Se acuerda usted de Sansón? La Biblia dice que Sansón tenía tenía todo para ganar, para llegar a ser un hombre que dejara un legado de honra poderoso para la nación de Israel y para su familia. ¿Y qué dice la Biblia? Que perdió todo por descuidarse. Perdió todo. No, Sansón no podía culpar a Dios de su fracaso, que Dios lo abandonó. No, él abandonó a Dios. ¿Sabe qué significa la palabra Sansón? Pequeña luz. ¿Sabe qué significa Dalila? La que apaga la luz. Por eso significa. Sansón significa pequeña luz. Dalila significa languidecer. O sea, apagar una luz. Por eso le voy a decir algo brutal y pónganme atención. Después esta parte la vamos a subir a las redes sociales. Yo no soy legalista y hago un gran esfuerzo por no ser metido. No siempre lo logro, pero yo hago un gran esfuerzo por no ser metido. Algunas personas aquí con las que yo tengo confianza o me dan la confianza o me buscan para preguntarme de manera directa algunas cosas. Soy brutalmente honesto con esas personas. Pero con la mayoría yo trato de no ser metido. Respeto tu espacio, respeto tus decisiones. Yo me paro aquí, trato de guiarte, te aconsejo en privado, oro por vos, pero las decisiones las tomas vos. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Míreme, cuando cuando un chavo y una chava de la iglesia se ponen de acuerdo para una relación sentimental, a mí me preocupa. Y se lo digo con toda honestidad, me preocupa. Cuando aparecen dos noviecitos, yo lo primero que les pregunto, porque la mayoría de las veces no me vienen a decir a mí. Yo lo intuyo, los veo. Y yo les digo, ¿qué onda? Sí, me faltan el respeto con eso. Pero no soy metido. Pero cuando ya los veo, les pregunto, ¿y ustedes qué? ¿Ya hablaron con sus papás? Porque aquí de escondidos no quiero a nadie yo. Porque en un problema aquí, yo no tengo la culpa. Tu papá, tu mamá ya te dio permiso. Sí, mi mamá está bien contenta con él y lo apercollan al bicho así como es mío, my precious. Pero me preocupa, se lo digo con todo mi corazón. ¿Sabe por qué me preocupa? Porque muchos niños y niñas que comienzan en relaciones de novios aquí en la iglesia no tienen la madurez espiritual para soportar un corte. No. Pasa.
en el 70% de los casos que uno de los dos termina yéndose de la iglesia cuando esa relación termine. ¿Sí? Y vos te quedas aquí bien digno, así como si ella tuvo la culpa, él tuvo la culpa, y yo tengo que andar correteando al que se fue. A veces no se va él solo, no se va ella sola, se va la familia con él, con ella, porque a saber qué pasó ahí, pero como no vienen a contar. Y yo trato de hacerlo volver. Y muchos de ellos no vuelven. Te voy a decir una cosa. No seas pasmado, no seas pasmada. Lo más importante para tu vida no es tener una relación sentimental. La mejor decisión de tu vida es que tu vida esté rendida al señorío de Jesucristo el Señor. Cuando tu vida madure de tal manera que puedas soportar un golpe de esos, podrías estar listo para una relación, porque las relaciones no siempre son para toda la vida. Los hombres y las mujeres fallan. Date cuenta, amiga. Y te voy a decir una cosa, todas las mujeres que están aquí, la mayoría de los hombres lo único que quiere es llevarte al oscurito, a las tinieblas y travesiarte. Eso es lo que quieren. La mayoría de los hombres no esperará casarse con vos para meterte mano. Y luego que termina la relación, los dos quedan hechos pedazos. Y uno de los dos termina fuera de la iglesia. Y terminar fuera de la iglesia, cualquier iglesia que sea, es tener un pie fuera del reino de Dios. No porque la iglesia sea el reino de Dios, la iglesia es parte del reino de Dios. Pero ese momento en que fuiste golpeado por una circunstancia como esta, rapidito, el primero que se te acerca no es el vecino que andaba atrás de vos, aunque también el primero que se te acerca como buitre es el diablo. Él huele la sangre y dice, no voy a dejar que regrese. Y el diablo le da gracias al pícaro que la dejó aventada, porque se la puso allí, lista para devorar. ¿Ha leído usted que la Biblia dice el diablo anda en derredor buscando a quien devorar? Sí. ¿Sabe a quién devora? Al menso que se deja. Porque el diablo no te va a devorar solo porque tiene ganas de devorarte. Él no puede, porque vos estás blindado por la sangre de Jesucristo. Pero la oscuridad mental, emocional, que cubre la vida de una persona cuando ha terminado una relación y cuando la terminó a veces de muy mala manera, es un preámbulo para invitar al diablo a hacerte daño. Yo les leí hace tiempo un pasaje que no, yo soy honesto, no es esa la interpretación literal, no es. Pero hay algo que me llama la atención, ahí yo no me puedo quitar eso de la cabeza. Apocalipsis capítulo 8 versículo 12, no sé si lo puse, sí, ok. Miren lo que la Biblia dice. El cuarto ángel tocó la trompeta, está describiendo eventos de la gran tribulación. Y fue herida la tercera parte del sol, porque está hablando de la oscuridad, estamos hablando de la oscuridad. Fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Ahí está hablando de una manera literal. El sol, la luna y las estrellas son oscurecidas. Ya vimos las causas científicas del por qué se puede oscurecer el sol, la luna y las estrellas. No es que se oscurecen, para nosotros se van a oscurecer. Pero ahora, déjeme verlo de un sentido simbólico. La Biblia dice que los cristianos cuando resuciten van a resucitar unos con gloria de sol, con gloria de luna y con gloria de estrellas. Lo que la Biblia está describiendo ahí en 1 Corintios 15 es que en la resurrección también habrá gente que va a tener distinta gloria de acuerdo a cómo vivieron para el Señor. Todos van a alumbrar, todos, pero algunos van a tener una lucita, otros una lucecilla más grande y otros van a tener un gran luzón. Dependiendo de cómo viviste para el Señor aquí. En el día de la resurrección va a pasar eso. Gloria de sol, gloria de luna, gloria de estrellas. 1 Corintios 15.
Pero dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida. ¿Qué fue? Herida. ¿Qué fue? Herida. Me encanta esta traducción por la palabra que usa. Fue herida la tercera parte. Míreme, míreme acá. Nosotros somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y a veces el diablo va a procurar dañar en la iglesia a aquellos que tendrán gloria de sol, de luna y de estrellas, o sea, a los hijos de Dios. Va a procurar dañarlos en su tercera parte. Va a procurar dañar su alma. Por eso las relaciones del alma o emocionales, sentimentales, que no son puestas bajo el gobierno de Dios, son muy peligrosas. Le estás dando al otro una pistola para que te vuele la cabeza después. No sé, al principio todo es bonito. Qué lindo, es el hombre de mis sueños, es la mujer con la que yo soñé. Sí, sí, sí. Eso crees vos, pero eso se llama enamoramiento. Y eso es, ¿cómo podría llamarle? No quiero sonar raro con eso, pero ese es un acto involuntario de la química del cerebro. Le voy a comparar con otra cosa fea. Pero es algo que no puedes controlar. Así funciona la química del cerebro. Se llama enamoramiento. Eso no es amor. No, no, no. Es como que usted me diga que la espuma de la coca cuando la vierte, esa es la coca. No, 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 no. Es una reacción química de la soda entre el viento, hasta el aire. Una vez que pasa ese proceso químico, se evapora la espuma y queda al final un poquito de coca, así, ¿ve? Y vos bien bravo, bien contento porque rebalsaba el vaso de que así te dieron. Así es el enamoramiento. El enamoramiento, esa ilusión de que encontraste a la persona que llena tu vida, lo que andaba buscando, tu alma gemela. Es una ilusión de la química del cerebro. Dicen los que saben que eso dura entre 2 meses y 3 años. O sea, si te va bien, te puede durar años, pero no más de 3. Y en el momento de la ilusión entregas todo, sin medida, muchas veces pasando por encima de los principios del reino de Dios. ¿Y qué dice? Vas a terminar herido, herida. ¿Para qué? Lo que está en amarillo, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz. El diablo va a tratar de dañarte en tu tercera parte, va a tratar de dañarte en tu alma o en tu espíritu para apagar tu luz. Es justo lo que pasa cuando terminas una relación. Y si no tenés la fuerza de Dios, se apaga tu luz. Te volvés oscura, triste, depresivo. Y te voy a decir una cosa, no vale la pena. No vale la pena. Perdés más de lo que ganás. Por eso, cuando usted va a empezar una relación sentimental, debe buscar consejo, debe orar. No ande buscando solo las voces de la gente que le va a decir lo que usted quiere oír. Ay, sí, ay, ese es, dale, amiga, sí, decirle que sí. Ella te va a ayudar a chinear después. Va que no. Las relaciones sentimentales entre gente joven de la iglesia, creo yo que es una de las cosas que el diablo más utiliza para hacerte daño y apartarte. A mí me corresponde muchas veces ir y entrenar a líderes de jóvenes, a maestros, a pastores sobre este asunto de los jóvenes en las iglesias, y tengo la oportunidad de ir y compartir con jóvenes de distintas edades y denominaciones en este país y fuera de él. Y yo le puedo asegurar que la mayoría de jóvenes que deja la iglesia la deja por un rompimiento emocional.
no estamos listos para eso. Si no estás listo para eso, no te metas a ese problema. A algunos yo les he dicho, ¿y si te deja ese bicho, qué vas a hacer? ¿Y si esa mujer te corta, qué vas a hacer? ¿Estás listo para eso? Algunos en ese momento se ponen a chillar, vea. ¿Qué sabe? Nada, yo lo que sé, yo lo único que sé es que puede pasar. No, dígame, ¿usted qué sabe? No sé, yo lo que sé es que el diablo es más vivo que vos. Y puede usar a ese hermanito, a esa hermanita linda, como usó a Pedro para entorpecer el propósito de Jesús, para intentar entorpecer el propósito de Jesús. Ay, santo Dios, ya me voy. Las 8:24, compañeros. Oremos, ¿le parece? Señor, ayúdanos a poder mantenernos firmes en la luz de Jesús, firmes, Señor, en el reino de la luz. Ayúdanos a entender lo que tu Espíritu Santo quiso enseñarnos esta noche. Te rogamos, Padre, que podamos estar alertas ante todo lo que viene en los próximos días, meses o años. Que no perdamos de vista que nuestra esperanza está puesta en Jesús, que esperamos que regrese del cielo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ayúdanos a mantener viva la esperanza de que tú volverás por nosotros, y a no vender nuestras convicciones por nada, porque nada vale la pena más que tú, Señor. Ayúdanos. Señor, te ruego que hoy, que mañana, los próximos días, tu Espíritu Santo pueda rubricar, sellar, marcar, dejar, Señor, permanentemente estas palabras en nuestro corazón. Hoy te rogamos por todos los que están aquí entre nosotros, hombres, mujeres, jóvenes y señoritas, que tú puedas ayudarles en sus luchas, en sus necesidades, sus batallas de hoy, las cosas que se han salido de control, las cosas que pensamos, sentimos que no podemos, Señor, más con ellas. Esta noche las traemos delante de ti y confiamos en tu amor y en tu gracia, en tu grande poder. Señor, haz el milagro que cada uno de ellos está esperando. Que esta noche podamos irnos con la confianza de que tú estás obrando entre nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya nos vamos. Vamos a recoger nuestras ofrendas que traemos al Señor. Pueden pasar mis hermanos. Quiero recordarles este sábado hay reunión bueno, ¿cuándo es la reunión de pro? El viernes es reunión de jóvenes adultos, o sea, de mayores de 18 años. Va a ser en el parqueo de la iglesia el viernes. El sábado, ¿a qué horas es? A las 7, 6:30, a las 7 de la noche. El sábado ¿a qué horas? A las 4 de la tarde aquí en la iglesia es para los jóvenes adolescentes. Así que les esperamos viernes para jóvenes mayores de 18 y el sábado para menores de 18 a las 4 de la tarde. El domingo a las 10 estamos con nuestra celebración, estamos invitados, y recuerde que el próximo viernes, o sea, de este viernes al otro, tenemos vigilia en Chalchuapa y vamos a llevar un bus. El bus va a salir a las 6 de la tarde de aquí, 6:15 lo más tarde. Si usted me asegura que va a venir a las 6:15, si no, lo vamos a dejar. Así que si tiene usted cómo irse, usted se puede ir. La iglesia de Chalchuapa está en el ex Cine Maya de Chalchuapa. Ahí pone usted en el Waze y el Waze lo lleva. Y hay una mujer que la regaña a usted para que llegue hasta Chalchuapa. Póngase de pie, dele un abrazo a su vecino. Dios les bendiga esta noche, Dios les guarde, que les vaya bien. Dios les bendiga.